Bueno, muchachos, coméntenme, ese silencio a qué se debe. ¿Sí lo alcanzaron a ver o no lo alcanzaron a ver? Yo sí lo vi, Ok. no sé, mis Los compañeros. demás, Yo Yo no también, lo vi, profe, profesor. yo no lo vi. ok. Yo sí lo vi. Bueno, igual vamos a hacer como si fuera un recorderis de esto en este momento. Entonces, miren, ¿por qué se llaman tablas dinámicas o gráficos dinámicos? Se llaman tablas o gráficos dinámicos porque sencillamente es un gráfico que yo puedo actualizar a través de esta misma basecita de datos o una tablita o lo que sea, pero yo sencillamente cambio algún dato aquí y de forma automática se me cambian los datos allá en la tabla dinámica o en el gráfico dinámico. Bueno, vamos a recordarles lo del video que yo les pasé. ¿Cómo es el tema? Partamos de que tenemos esta tabla, ¿correcto? Por ejemplo, pongamos por ejemplo esta tabla y esta tabla tenemos unos campos que son nombre, ciudad, departamento, edad, ocupación e ingreso. Entonces, una tabla dinámica que simplemente es una representación de la información que se encuentra en una base de datos en una tabla determinada. Miremos el primer punto. Nos dice, cree una tabla dinámica que calcule para cada departamento y ciudad el número o cantidad de abogados, ingenieros o médicos. Entonces, ¿esto cómo se clasifica? Esto es como si fuéramos a hacer una clasificación de pronto de lo más general hacia lo más específico. A ver, ¿cómo así? Miren, las ciudades se encuentran dentro de los departamentos, entonces lo más general es un departamento. Entonces yo debo organizar la información partiendo desde departamento, siguiendo por ciudad y por último, definir el número o cantidad de abogados, ingenieros o médicos. Eso se encuentra en el campo que se llama ocupación. Listo, entonces vamos a proceder a realizarlo. Primer paso a realizar, seleccionar la tabla o gráfico donde yo voy a tomar mis datos. ¿Ok? Selecciono esta tabla y me voy al menú que dice datos. En el menú que, perdón, aquí en el menú que dice insertar, perdón, el menú que dice insertar. Insertar, yo selecciono algo que me dice tabla dinámica. De cuando yo selecciono algo que me dice tabla dinámica, me aparece este cuadro que está aquí. Este cuadro me dice aquí, dice, seleccione una tabla o rango. Ya no lo voy a seleccionar porque ya yo lo seleccioné. Ya ese rango o tabla está seleccionado, por lo tanto no lo voy a seleccionar. Y me pregunta dónde deseo colocar el informe de la tabla dinámica. Puedo hacerlo en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este momento lo voy a hacer en una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, sencillamente lo hago en una nueva hoja de cálculo y tengo pendiente qué es lo que me están pidiendo. Entonces, el formato que me muestra es esto. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Miren, aquí tenemos algo que me dice, aquí hay un para colocar unos campos, acá los campos de columna y aquí los campos de valor. Entonces, ¿qué me decía el ejercicio? Que de acuerdo a la ciudad y al departamento, yo debo clasificar cuántos abogados, ingenieros y médicos hay. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Hay unos campos aquí que son campo de filas y campo de columna. El campo de filas es este que está aquí. Aquí se coloque campos de fila. Entonces, yo aquí voy a iniciar una estratificación. ¿Cuál es la estratificación que voy a hacer? Lo que les comenté, comienzo de lo más genérico hacia lo más específico. Lo más general es departamento, entonces yo tomo ese campo departamento, selecciono el campo departamento con el mouse, con el clic izquierdo del mouse oprimido y lo desplazo hacia donde dice filas. Listo. En filas, ya allí me aparece en este momento. En fila, ya tengo lo que me dice, parece la clasificación de los departamentos. Entonces, ¿qué clasificación debo montar también? El que me dice la parte de ciudad. Entonces, yo cojo el campo de ciudad y lo bajo también debajo de departamento. Y ya tengo una clasificación allí en este momento. Tengo lo que es departamento y ciudad clasificado ya. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que yo muestre las diferentes ocupaciones. Entonces, el campo de ocupación lo voy a colocar. Miren que lo arrastro y lo dejo aquí en columnas. ¿Listo? Entonces ya voy teniendo armado mi tabla. Ya tengo establecido por departamento y por ciudad y las diferentes ocupaciones que tengo. Pero me hace falta algo importante. ¿Qué me hace falta? Los campos de valor. Entonces, el campo de valor, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me están diciendo que yo debo contar? Los abogados, ingenieros y médicos. Entonces, ese mismo campo de ocupación, yo me lo llevo o lo arrastro donde dice suma de valores.
y listo, ahí lo tengo. Entonces, ahora en este momento, sí tengo ya lo que me está pidiendo el ejercicio. Me están pidiendo que por cada departamento y ciudad muestre la cantidad de abogados, ingenieros y médicos. Entonces, ahí está estratificado. ¿Es entendible? Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Vamos a seguir con el otro ejercicio. Nos dicen, cree tabla dinámica que calcula el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Entonces, vuelvo a decirles nuevamente que la forma de entenderlo es tomándolo de la forma genérica hacia lo más específico, o la forma general hacia lo más específico. ¿Cómo así? Miren, para cada departamento hay unas ocupaciones y cada ocupación maneja un ingreso promedio. Entonces, vuelvo a manejar lo mismo. Selecciono la tabla, me voy otra vez a insertar una tabla dinámica, ya está seleccionado el rango en una nueva hoja de cálculo, listo, y lo monto nuevamente. Entonces me dicen que para cada departamento y por ocupación, o sea, para cada departamento, bajo el campo departamento, y por ocupación, o sea, coloco la ocupación debajo de departamento, y miren que ya tengo como una clasificación allí, ya me está clasificando los departamentos con su ocupación y me está diciendo que dé el promedio de ingreso. Entonces yo el ingreso es el que debo bajar a suma de valores. Entonces miren, ahí tengo en este momento los ingresos, pero si se dan cuenta, a mí me piden eso un promedio de ingreso. Y a mí me está apareciendo aquí en este momento algo que me dice suma de ingreso. Entonces, yo voy aquí donde dice suma de valores, en esta triangulito invertido que está aquí, y le doy clic a algo que dice configuración de campo de valor. Este cuadro yo creo que a ustedes no se les muestra ya, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que vean exactamente qué es lo que me está saliendo a mí allí. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, allí, ¿qué es lo que sale? Sale un cuadro que me está diciendo configuración de campo de valor y me aparecen unos recuadros que dicen suma, recuento y promedio. Como me están pidiendo un promedio de ingresos, yo selecciono la casilla que dice promedio y le doy a aceptar. Entonces, miren, automáticamente me cambian las celdas acá y aquí me sale promedio de ingresos. Entonces, ahora sí está cumpliendo el objetivo, el ejercicio que yo les estoy diciendo. ¿Vamos claros hasta allí? ¿Sí, Sí. o no? Bien. Sí, Okay. Bien. Continuamos entonces. Vamos al tercero. Nos dice también crear una tabla dinámica que calcule la edad promedio por ocupación para cada departamento. Es bastante parecido a lo anterior. O sea, vuelvo otra vez a insertar tabla dinámica en una nueva hoja para no enredarnos. Me dicen que por cada departamento y por ocupación, ¿ok? Establezca la edad promedio. Entonces ahora el campo que voy a mandar a sumatoria de valores es el campo de la edad. Pero de igual manera me aparece acá suma de edad. Entonces debo volver a configurar nuevamente, configurar el campo de valor como un promedio. Y listo, ahí tengo otra vez el campo que dice promedio de edad. El promedio de edad en Barcelona para la ocupación de abogados es 38.66 y así sucesivamente para todos los departamentos. ¿Ok? Bueno, voy a continuar con el otro ejercicio que dice acá. Bien, vamos al cuarto. Nos dice, muestra únicamente los registros con ingresos mayores a 50,000 pesos. Ok, entonces ya aquí hay una variación de datos. Simplemente nos están diciendo que mostramos los registros que son superiores a 50,000 pesos. Entonces, inserto una tabla dinámica nuevamente. Sí, me dicen que muestre los ingresos superiores a 50,000 pesos, pero a ver, ¿los ingresos de quién? Obviamente, pues vamos a clasificarlos de pronto por ciudad y por nombre, por decir algo, ¿ok? Listo, entonces tenemos clasificados por ciudad y por nombre. Y me están diciendo que los ingresos que sean mayores de 50,000, aquí estoy mostrando los ingresos. Pero igual, si a mí me dicen que debo mostrar los ingresos que son superiores a 50,000, eso me indica que yo debo establecer un parámetro para poder filtrar los datos, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar el campo que dice filtro que está aquí. ¿Qué voy a colocar en ese campo de filtro? Hombre, el ingreso. Y miren que me aparece aquí arriba
aquí arriba me aparece, cuando yo hago eso en filtro, me aparece aquí arriba algo que me dice ingreso, me hace una flecha que me dice todos y yo selecciono ahí en esa flecha. Cuando selecciono me aparecen una serie de valores numéricos y aquí donde dice seleccionar varios elementos, yo le doy clic. Y allí me cliquea o me permite para chulear los que sean. Como me dice que son mayores de 50.000, yo solamente voy a chulear 55.000 y 60.000. Y le doy a aceptar. Al darle a aceptar, ya obviamente, entonces ya no tengo todo el filtro, ya simplemente estoy aplicándole un filtro a los que son mayores de 50.000 pesos. ¿Vamos claros hasta allí? Profe, ¿lo podría repetir? Me perdí. Sí, señor. Ok, vamos a volver a repetir. Bueno, vamos hasta por aquí, de pronto. Vamos a llegar hasta aquí. Aquí estoy simplemente colocando la información. ¿Qué estoy colocando? Estoy colocando ordenadamente por ciudad y por nombre. ¿Y qué es lo que necesito averiguar? Necesito averiguar el ingreso, ¿ok? Entonces, como les decía, me estaban pidiendo que colocara simplemente los ingresos que son mayores a 50.000 pesos. Entonces, pues, yo debo permitir o tomar unos parámetros para poder filtrar esa información. Entonces, yo voy a usar la opción que está aquí de filtro. ¿Y qué es lo que voy a colocar en filtro? ¿Qué es lo que debo filtrar para saber cuáles son los valores? Hombre, sencillamente el ingreso, que es lo que me están diciendo. Entonces yo filtro aquí, coloco el ingreso en filtro. Al colocarlo, miren que acá arriba me aparece algo que me dice ingreso, todas las opciones. Le doy clic aquí, donde me muestra la flechita esa, y me aparecen todas las opciones. Entonces yo le digo aquí, seleccione varios elementos, y ya me permite seleccionar algunos de los elementos. Me están diciendo que simplemente son los mayores de 50.000, yo simplemente selecciono 55.000 y 60.000, que son los mayores de 50, y le doy a aceptar. Y ya en este momento ya tengo la tabla filtrada con los ingresos que son mayores de 50.000. ¿Ahora sí estamos claros? Sí, señor. Ok, bueno, continuemos. Ahora el último ejercicio que nos dice aquí, nos dice, realicemos un gráfico que muestre, ¿sí? Dígame. Profe, en el ejercicio que usted había mandado, haciendo pues el seguimiento de eso, la práctica, Sí. se hacía los salarios por profesión, por Sí, ocupación. también. Sí, claro, podemos. Entonces, a lo que me refiero es que como es que no decían ingeniero, sino que agrupaban. Los ingenieros tanto no eran como individual. Pero ¿en cuál me dices? ¿En cuál enunciado? En el de los sueldos mayores a 50.000. No, me está haciendo, mira, que me está diciendo simplemente que muestre los registros con ingresos superiores que sean superiores a 50.000. Me está diciendo los registros, no me está diciendo que clasifiquen ni nada de eso. Por eso, entonces, por ejemplo, en Madrid había 2 ingenieros, no los ponía uno por uno, sino que sumaba 3 ingenieros, 55.000. Cada Bueno, uno. si quieres de pronto lo ponemos por ocupación, entonces también puedo establecer otro. Mira, aquí lo estoy clasificando ya. Simplemente que yo no había metido ahí el campo ocupación. O sea, el nivel de detalle es tanto como yo lo quiera hacer. De pronto quitemos el nombre y pongámoslo El por de nombre, ocupación. ajá. Listo, míralo, ahí lo tenemos. Simplemente lo estoy ordenando de pronto por ciudad y por ocupación. Y ahí me está diciendo ya los ingresos de los ingenieros, los ingresos de los médicos, los ingresos de los abogados en diversas ciudades. O sea, para ser más específico, tendría que ponerle el nombre como hizo usted. Sí, si lo quieres más específico todavía, o sea, depende del nivel de detalle que quieras. Mira, que lo puedo hacer aquí. Ya, me da que son 2 ingenieros y me especifica el nombre de los 2 ingenieros y me dice el total, ya. O sea, puedo armar tanto nivel de detalle como yo quiera. Ok. Bueno, continuamos. Ok, continuamos. Y el último nos dice, realice un gráfico que muestre el ingreso promedio por ocupación para cada departamento. Entonces, miren, aquí yo me voy a insertar, pero ya no le voy a decir tabla dinámica. Ya me voy a ir aquí donde dice gráfico dinámico. Entonces, al irme aquí a gráfico dinámico, entonces, perdón, no seleccioné la tabla. Entonces, voy a seleccionar la tabla de primero para no tener que seleccionarla allí. Pero listo. Gráfico dinámico lo voy a montar en otra hoja. Entonces, ¿qué me piden? Que por ciudad y por ocupación muestra el ingreso promedio. Entonces ya aquí el orden se cambia un poquito. Ya aquí no son filas y columnas, sino aquí son ejes. Son los ejes X y Y. Entonces por departamento, mira que yo me llevo aquí
al eje de Y, al eje de X, perdón, los departamentos, y en el eje de Y voy a colocar la ocupación. Bien, ok. Y el valor que me piden a mí es que muestre el ingreso promedio. Entonces, bajo el ingreso, donde dice suma de valores. Y ya ahí tengo prácticamente armada la gráfica. Ahora, ¿por qué es una gráfica dinámica? Por lo siguiente, miren, aquí en departamento yo puedo escoger, dice seleccionar todo o simplemente escojo el que dice Madrid. Y ahí está. Simplemente puedo decir que de Madrid me muestre abogados, ingenieros o médicos. O puedo decirle que de Madrid y Cádiz me muestre abogados, ingenieros y médicos. O puedo decirle que de Madrid y Cádiz me muestre simplemente los ingenieros. O sea, es una tabla que es totalmente cambiante. O definitivamente puedo ver los tres componentes de cada uno. ¿Ok? Por eso se llama tabla dinámica. Ahora, la parte más importante de una tabla dinámica. Miren lo siguiente. Voy a hacer una variación significativa. Por ejemplo, aquí. Voy a hacer una variación más o menos significativa. Voy a poner un valor de 150,000 pesos aquí. Para que más o menos varíe la gráfica. Entonces, miren. Modifiqué en la tabla principal. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí a la gráfico donde estoy. Y le voy a decir en el menú de datos, le voy a decir actualice todo. Miren que automáticamente la gráfica cambió. O sea, yo actualizo algo en la tabla principal y mando a actualizar el gráfico y el gráfico automáticamente cambia. ¿Sí vieron el cambio? Sí, señor. Ok. Voy a volver a ponerlo como estaba y verán nuevamente el cambio. Aquí decía 50,000, 50,000. Listo. Voy nuevamente aquí y le digo en datos actualice todo. Miren que la barra automáticamente baja. O sea, por eso se denomina gráfico y tablas dinámicas. O sea, yo puedo variarlo. Si yo hago una gráfica normal, una gráfica fija, pues yo no puedo variar esa gráfica. Tengo que volver a hacer la gráfica. Aquí en este caso no. Aquí simplemente yo hago variaciones de datos en la tabla principal y eso se me puede reflejar ya sea en la tabla dinámica o en el gráfico dinámico. Entonces, ese es el poder de una tabla o un gráfico dinámico. ¿Comprendido hasta ahí? Sí. Sí, señor. Bien, miremos entonces esta parte que tenemos acá ahora. Tenemos otra tabla que se llama elecciones. Entonces, esta tabla sí me la van a ayudar a desarrollar ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a insertar, vamos a ver, calcular el número de votos por partido en cada municipio. Entonces, listo. Lo primero que hacemos es montar una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Listo, ahí están, en hoja 14. Me voy a traer para acá los enunciados para que los tengamos claros en la hoja 14. Listo. Y lo vamos a copiar aquí. Listo, ahí está. Ahora sí, tenemos todo ahí. Nos dice el primer punto, calcule el número de votos por partido en cada municipio. Bueno, ahora sí, le toca a ustedes. ¿Qué hago? ¿Cómo se hace? ¿Qué debo hacer? A ver. ¿Cómo hago el primero? Irnos a la tabla. Se coge el número de votos y el de partido. ¿Qué pongo primero? A ver. El número de votos, El número de votos. Bueno, el número de votos, ¿dónde lo pongo? donde dice fila. En fila. Ok. Ajá. ¿Qué más? mm, Vamos, Nuri, confío en ti. Y el de partido creo que ahí mismo, ¿no? El de partido aquí mismo. Abajo. Ujú. Abajo, pues. Mira cómo me lo está poniendo. Más bien el partido sería arriba de votos. Ah, ok. Me está diciendo que muestre en cada municipio por partido el número de votos. ¿Dónde están los municipios? Te tendré que poner. Hay que agregarlo. ¿Dónde lo agrego? ¿En columnas? Vamos a ver. No, o no sé. Ay, ya me enteré. O sea, tienen que empezar a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a repetir. Primero por municipio. Sí, correcto. Primero tienen que saber o entender lo que van a hacer. Les dije que tienen que partir de lo más general hacia lo más específico. En un municipio hay diferentes partidos y el partido tiene unos votos. Entonces, ese es el orden en que deben ir las cosas. Primero el municipio, ¿ok? Luego partido. Y después el partido. Miren que así se ve un poco más ordenado. Ahora sí se ve el municipio y se ve el partido.
Y el dato de los números de votos, o sea, lo que voy a calcular siempre va en valores, en suma de valores. Miren, ahí está. ¿Ok? Por municipio, por partido, y me está dando el total de votos. Total de votos por partido en cada municipio. Ahí sí está cumpliéndome el ejercicio. ¿Ok? Bueno, voy a devolver y vamos a ir al segundo. Bien, ¿qué dice el segundo ejercicio? ¿Qué decía el segundo ejercicio? Decía lo siguiente. Calcula el número de votos por candidato, partido y municipio. Entonces, calcula el número de votos por candidato, partido y municipio. Primero municipio. Ok, En primero fila. municipio. Ajá. ¿Era el otro? Candidato. Pues, partido. Partido, ok, partido. Luego candidato. Ajá. Y en valores, los votos. Ok. Valores. Y en valores, los votos. Perfecto, así es. Entonces, mírenlo, ahí está, por municipio, por partido, y me da el nombre de cada uno con su respectivo voto. Eso es lo que está pidiendo el informe o la tabla dinámica que quieren que saquemos. Lo devuelvo nuevamente. Y miremos el tercero. Nos dice, muestra el número de votos por cada candidato por municipio. No es sencillo. Miren, Municipio. exacto, municipio, por candidato, ok, y el número de votos. Ahí está. Miren, sencillo. Por municipio, por candidato y el número de votos. O sea, simplemente es entender cómo debemos ordenar la información. Ahora mostrar únicamente los candidatos que obtuvieron más de 800 puntos. Entonces, aprovechemos y mostremos este. ¿Cómo haría aquí para mostrar solamente los que obtuvieron 800 más de 800 puntos? Un filtro. Se utiliza un filtro. Perfecto, con un filtro. Listo, entonces vamos a hacerlo con un filtro. Entonces me llevo, ¿qué me debo llevar? El número de votos a filtro, ¿cierto? Ok, y voy a seleccionar los que son mayores de 800. Entonces, sencillamente aquí le digo seleccionar, quito la reseña de todo, y como son mayores de 800, pongo 850, 900 y 1500, que son los valores que hay allí. Y le doy a aceptar, y ya, listo, está hecho. ¿Es fácil o no es fácil una tabla dinámica? Sí, señor. Ok. Bueno, esto es para que vean de pronto el concepto de lo que es una tabla dinámica, de cómo se hace una tabla dinámica. El objetivo donde yo me los quiero llevar a ustedes es que hagamos analítica de datos. ¿Qué es analítica de datos? Hombre, yo les entrego de pronto, o les entregan a ustedes una base de datos y les dicen, hey, extráctame esta información de estos datos, o sácame esta información de estos datos, o grafícame esta información contra esta información. Entonces, eso es lo que es análisis de datos. Entonces, para eso es que realmente ustedes los van a llamar de pronto, si los van a llamar a trabajar en Excel, es para eso. No es definitivamente para que vayan a hacer sumas y restas, ni multiplicaciones, ni divisiones, porque eso lo hace cualquiera. Lo van a llamar para hacer análisis de datos, ya llámese como una base de datos, o de pronto les dicen, hey, ven acá, yo tengo de pronto estos datos de esta base de datos, o este dato de este listado, pero yo necesito saber, por lo menos, vamos a ver un ejemplo claro y más práctico. Vamos a hacerlo acá. Aquí hay uno. Ok, vamos a hacerlo. Voy a proyectarles este ejercicio. Nosotros habíamos visto aquí también lo que es la función sí, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Sí, señor. Ok, y habíamos visto también algunas variaciones de la función sí, ¿cierto? Sí. Ok, ¿qué habíamos visto ya? Habíamos visto de pronto un sí anidado, ya habíamos explicado eso, y habíamos visto también, no sé si alcanzamos a ver eso, alcanzamos a ver de pronto el sí con la función sí y sí o, ¿la alcanzamos a ver o no la alcancé a explicar? Como condicional. Sí, con condicionales, sí y sí o. Recuerden eso. Sí. Sí, ok, también alcanzamos a explicar. Entonces, en este momento, vamos a intentar hacer una variación de todo eso. Lo que vamos a hacer hoy es una variación de todos esos conceptos que hemos visto. Por ejemplo, están viendo en este momento una tabla, ¿cierto? Que dice número, apellidos, nombre completo, días de estancia, tipo de comida, tipo de estancia, costo de alimentación y descuento, ¿cierto? ¿Sí están viendo eso? Señor. Bien, Sí, señor. Entonces, vamos a tratar de establecer en este momento, vamos a deducir una información de esta tabla que no está
esa información no está tan clara allí. Pero nosotros, nuestro deber es deducirla o sacarla, porque a nosotros no nos van a mandar a graficar, o ustedes no les van a mandar a graficar algo que es obvio. A ustedes les van a entregar una base de datos para que hagan un análisis de esos datos. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en este momento. Entonces, por lo menos nos dan, por ejemplo, que nos dieran que ustedes estuvieran trabajando en un hotel, por decir algo, y les dieran estos datos. Y ustedes le dicen, hey, ven acá, yo necesito que tú me saques el tipo de estancia que tiene esto, de acuerdo a unos parámetros que nosotros tenemos establecidos. ¿Cuáles son los parámetros? Aquí están los parámetros en el punto C. Se definirá estancia corta a aquel cliente cuyos días de estancia sean menores que 5, que nos diga que tiene estancia media aquellos días que son menores que 15 y estancia larga en el caso contrario. Entonces aquí tenemos que usar una función, ¿sí?, para poder deducir la información que nos están pidiendo. Voy a colaborarles, voy a ayudarlos con este ejercicio. El segundo ejercicio sí ya me lo van haciendo ustedes. Entonces vamos a tratar de hacerlo aquí entre todos. Entonces vamos a definir el tipo de distancia. Entonces, obviamente ya sabemos que se hace con una función sí. Bueno, ayúdenme. Ajá, ¿cuál es la condición que yo debo preguntar ahí? Vamos a empezar a pensar. ¿Cuál sería la condición que yo debo preguntar? Que sea menor de 5 días. Ok, listo. Entonces, ¿cómo haría eso? Sí, igual sí. Ajá. Igual sí. No se ven las teclas. No se ven las. Ah, ya. Ya, F5 F5 y F5, ok. Si F5 menor que. o igual. menor. No, ojo, dice menor que 5. Menor a 5. ¿Qué más hago? Menor a 5, ¿cuál es la condición? Ya definimos la Coma. condición. Coma. Y eso debe decir estancia corta. Si se cumple que sea menor a 5, ¿cierto? Entonces, Comilla. Ok, comillas, doble comilla, y coloco el mensaje estancia corta. ¿Listo? Bien, ahora voy a la siguiente parte. ¿Qué me dice? Debe decir estancia media si está, o sea, si estos días son menores que 15. Pero tengamos en cuenta que también hay un parámetro que nos dice, el primer parámetro de estancia corta nos dice que sean menores que 5. Entonces, el segundo parámetro, o sea, la estancia media, debe comenzar en dónde y debe terminar en dónde. A ver, ¿quién me dice? Comienza en 6. Ojo, comienza en 5. No, menor que 15. Comienza en 5. Comienza en 5 porque el primer parámetro dice que sea menor que 5, pero no está diciendo que sea igual a 5. O sea, el segundo parámetro debe comenzar en 5. ¿Y debe finalizar en dónde? 15. Ok, debe finalizar en 15. Bien, entonces como yo tengo dos parámetros para evaluar, ¿qué tipo de función debo usar? ¿Quién me dice? A ¿Cómo ver, así? o sea, en este momento, miren, en la primera parte yo simplemente tenía un parámetro que evaluar. Yo simplemente voy a evaluar que sea menor que 5. Sencillamente utilizo un sí, un simple sí. Ahora, en la otra parte yo tengo dos parámetros que evaluar, donde me dice que arranca en 5 y termina en 14. O sea, tengo dos parámetros para evaluar. ¿Qué tipo de función debería usar ahí? Concatenar. Sí o. Vamos más o menos. Debería ser un sí y. Un sí y. Entonces yo utilizo la función sí y le digo, ¿qué es lo que voy a preguntar? Si esta primera cifra es, dije que arranca en 5, entonces debe ser mayor o igual a 5, punto y coma, y meto la segunda condición, que estos mismos días de estancia sean menores a 15. Y ya establecí el par de parámetros con la condición sí y. Punto y coma, y ¿qué es el mensaje que debe decir? Estancia larga, menor. Estancia media. Y terminé la segunda opción. Y me dice, estancia larga si son mayores de 15. Son mayores iguales a 15. Entonces, a ver, ¿qué otra función debo usar ahí ahora? O. No.
Ojo, hay un solo parámetro. Me debe decir que es mayor o igual a 15. O sea, un solo parámetro, utilizo un sí sencillo. Un sí sencillo si los días, o sea, si la columna de días es mayor o igual a 15. Listo, terminé la condición. Entonces coloco un mensaje que me diga estancia larga. Y listo. Y cierro los paréntesis que tengo abiertos. ¿Cuántos paréntesis hay abiertos? 3, cierro 3. Ahí está la función montada. Mírenla. ¿Qué estoy haciendo? Miren, ¿cómo vamos a saber identificar esto? Primer punto, ¿cómo sé yo cuándo voy a usar un sí sencillo y cuándo debo usar un sí con doble parámetro, o sea, un sí y o un sí o? Hey, fácil, sencillito, miren para que entiendan. Cuando yo tengo un solo parámetro para evaluar, en este caso, el día de estancia sea menor que 5. Ya, es un solo parámetro a evaluar, o sea, que sea menor a 5. Es un solo parámetro, por lo tanto, utilizo un sí sencillo. Cuando tengo dos parámetros, o sea, aquí en este caso, que me dice que arranca en 5 y termina en 15. Termina en 14, perdón, que 15 son menores que 15. Termina en 14, ¿ok? Entonces, ahí tengo dos parámetros. Un parámetro inicial que es 5 y un parámetro final que es 14. Cuando tengo dos parámetros, utilizo una doble función, o sea, un sí y. Así de sencillo. Un sí o sí o cuando tengo un doble parámetro. Y voy a reviso la tercera parte y me dice que debe salir de estancia larga en el caso contrario, o sea, cuando sean mayores de 15, mayor o igual a 15. ¿Cuántos parámetros tengo ahí? Tengo que evaluar un solo parámetro, por lo tanto utilizo una sencilla función sí. ¿Entendible? A ver, ¿entendieron? Sí, señor. Se entiende, pero es como que de práctica, pero Sí, claro, obvio, esto es de práctica, o sea, esto es de bastante práctica. Pero es entendible, o sea, sencillamente tienes que entender lo que deben hacer, o sea, y resolverlo paso por paso, así como yo estoy haciendo, lo que estoy resolviendo paso por paso, y listo, miren lo que lo saco. Saco una función, sí, un poquito compleja, pero que realmente es fácil de hacer. O sea, ustedes al momento inicial del curso, yo les saco a ustedes una fórmula esta y ustedes se asustan y dicen, ¿esta vaina qué es? ¿Esto qué es? Eso es una locura, pero miren que no es tan locura. Esto sencillamente es utilizar los conceptos que estamos usando y tratar de enlazar diversas funciones y miren, enlazamos diversos tipos de funciones y miren lo que hacemos. Generamos una función mucho más larga que nos permite hacer análisis de datos. Y esto realmente, como les vuelvo y les repito, es lo que ustedes los van a mandar a hacer. A ustedes no los van a llamar para que venga, súmeme esta cosa, súmeme esta columna y résteme esto y dígame cuánto es tanto por tanto. A ustedes no los van a llamar para eso. Ustedes los van a llamar para esto. ¿De acuerdo? Bueno, revisemos el otro punto que nos dice aquí. Ustedes también les dicen, hombre, sácame un análisis de los costos de alimentación, pero de acuerdo a estos parámetros que vamos a tener. Entonces, el costo de alimentación ustedes deben calcularlo. ¿Cómo lo van a calcular? Miren, aquí está, en el punto A. Se sabe que el precio por día de la comida más cena, o sea que hay un tipo de comida, que son dos tipos de comida, que es uno que es comida más cena y el otro es desayuno. Comida más cena es de 10,000 pesos y el de desayuno es de 5,000. Y el ejercicio es claro, nos dice, utiliza un condicional para mostrar los costos del día. O sea, ustedes deben sacar el costo de alimentación de cada persona en una sola fórmula, dependiendo del tipo de comida que haya ingerido. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda a realizarlo? ¿Quién lo hace? ¿Quién se atreve? igual, Ok, igual, sí. igual sí, ajá. Eh, G, G5, G5, ok. G5, espérate. Igual, Sí, igual. 10,000, ¿Igual a qué? 10,000. O sea, trata de pensar un poquito, mira. Ahí en esa columna que dice tipo de comida, ¿hay algún campo que diga 10,000? No, No escribirlo. sería el 10%. O eso ya lo hice. No, tampoco. Tampoco es el 10%. O sea, ¿cuál sería la condición que tienen que preguntar ahí? ¿Qué es lo que tienen que preguntar ahí? Vamos a ver. O sea, me están preguntando por la celda G5. ¿Y qué valores tiene la celda G5?
sea, piensen primero qué es lo que debo hacer. Primero ordenen la idea en la cabeza. ¿Qué es lo que debo hacer? Si logran entender lo que deben hacer, lo van a sacar. Faltaría la opción de desayuno también. Claro, pero ajá, Más, ¿cómo hago la pregunta? sería más desayuno. No, ¿cómo haría la pregunta? A ver, ¿quién ayuda? A ver, piensen un poquito. Ahí vamos bien. Si G5 es igual a qué? ¿A qué puede ser igual G5? Desayuno, sí. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo por ahí? Por el número de estancia. No sé. O sea, ¿qué campos hay en la columna G? ¿Cuáles son los posibles campos que hay ahí? En la columna G no hay comida más cena y más desayuno Ok, también. esos son los dos campos que hay ahí. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que yo debo hacer? Si la cena y desayuno es de 10.000, el desayuno será de, si la cena y la comida es de 10.000, el desayuno será de 5.000. Bueno, vamos a hacer más o menos, tienen la idea, pero todavía no está clara. Miren, voy a preguntar, si G5, lo que hay ahí son textos, entonces recuerden, los textos van encerrados entre comillas. Si G5 es igual a comida más cena, listo, ya ahí puse la condición, separo con el punto y coma. Ahora, si es comida más cena, ¿qué sucede? ¿Cuál es el cálculo que debo hacer? El valor de 10.000. Ajá, los 10.000. Ajá. ¿Qué más? Ya. Ahora pondríamos desayuno. Vamos a seguir en la corriente, a ver. ¿Qué coloco ahí? A ver. O sea, si no es comida más cena, ¿qué sería? Desayuno, 5.000. Ok, bien. Listo. ¿Qué me dicen? ¿Así está bien? ¿Qué opinan? ¿No hay que poner la palabra desayuno? No, O sea, nos están porque pidiendo un no. cálculo. Nos están pidiendo que Ok. demos un costo de alimentación. Ajá, pues decir, la comida es, si ahí dice comida y cena, son 10.000, si no, 5.000. Ok, ¿está bien así? A mí sí. Ok. ¿Los demás qué opinan? ¿Está bien o está mal? Ajá, díganme. Profe, yo digo que sí. Que sí. O sea, asumimos que todo el salón dice que está bien. ¿Asumimos eso? No sé, no me convence. Porque después de ese Astrid 10.000 no te debería de. convence. No, no, o Es sea, decir, no sé. desayuno. ¿Y por qué no te convence, Astrid? Cuéntame, ¿por qué no te Porque es que convence? aquí en esa línea dice comida más cena. Entonces, ¿dónde Ah, entraría el desayuno ahí si ya tenemos el monto de la comida más la cena? o sea, ahí está el monto de la comida más la cena, que son 10.000. Y si no es la comida más Ajá. la cena, es el otro monto, que son los 5.000. Pero ahí no dice desayuno por ninguna parte. No, no hay Pero necesidad de especificar desayuno. ¿qué te está diciendo? Que si no está la comida, entonces debe estar desayuno. Si Pero no si dice la comida y columna. cena, es porque ahí dice desayuno. Ok, entonces Pero si. puedo asumir que los 19 personas que están aquí dicen que está bien el ejercicio así. Mardoni, ¿qué dice Mardoni? Bueno, profesor, desde mi punto de vista, 1, 2, 3, 4, 5, yo considero que sí. Ok, listo, ¿Y perfecto. tú? Entonces está bien. Listo. Ok. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Joda, que a toditos los votaron porque estafaron al hotel. El hotel perdió plata con ustedes. Jálelo para ver que sale en desayuno. El hotel perdió plata con ustedes, porque resulta y pasa que aquí estamos diciendo que el costo de una comida más una cena son de 10.000 pesos, ¿ok? Pero entonces sucede que el primer cliente, Alejandra Álvarez González, estuvo 6 días en el hotel y ustedes solamente le cobraron un día de comida. Ustedes nada más le cobraron 10.000 pesos. El hotel perdió plata con ustedes.
O sea, eso quiere decir que si había que agregarle el número de estancia, el número de días de estancia. Pues claro, porque es que mira, o sea, les estoy diciendo que traten de primero de mirar lógicamente lo que hay que hacer. Estamos definiendo un costo de alimentación de las personas que estuvieron en el hotel. ¿En qué se define el costo? Ok, el costo, hay dos tipos de variables de comida, que son comida almacena que valen 10.000 y el desayuno que vale 5.000. Pero eso va asociado al número de días de estancia en el hotel. O sea, yo no puedo cobrar 10.000 pesos nada más y 5.000 pesos. Si una persona estuvo 40 días en el hotel, o sea, yo nada más le cobro un almuerzo y un desayuno. Nada. Pierde plata el hotel. El hotel perdió plata con ustedes. El ejercicio dice costes por día. Me olvidó. El problema no boleteó. Puso la Exactamente. cascarita. Entonces, ¿qué es por día. ¿qué es lo que hay que hacer? Oiga, muchachos, listo, hasta ahí vamos bien. Estamos definiendo, sí. Si eso es comida almacena, ok, son los 10.000 pesos, pero por el día de estancia. Ok, y si no son los 10.000, son los 5.000, pero los 5.000 por el día de estancia. Día de estancia. Ahora sí, ahí sí me da 60.000, que es la realidad, porque este estuvo 6 días y consumió comida almacena, o sea, a 10.000 pesos da 60.000 pesos. Ahí sí. Ah, ok, ahora sí. Ahí van a poner a pagar la plata. No, es más, a todito lo botaban al día siguiente. No joda, imagínate, nos dejamos que se nos fueran 50.000 de la mano. Culpa de Lady. Por cliente. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a calcular el descuento. Ahora nos dan este mismo tipo de cosas y nos dicen, oigan, ven acá. Ahora resulta y pasa que nosotros queremos que ustedes nos saquen el descuento que se le va a aplicar a cada persona. ¿Y en qué se basan el descuento? El descuento tiene unos parámetros. Aquí dice, se otorgará un descuento, en el punto D, dice, se otorgará un descuento del 10% a los costos de alimentación cuyos costos hayan superado 34.000 pesos. Entonces vamos a realizarlo. ¿Cómo sería el descuento? Entonces empieza con el sí. Igual sí. Perfecto, comenzamos con el cielo, vamos bien. Igual sí sería G5. O sea, primero lo que debo preguntar, primero analicen qué es lo que debo preguntar, que viene la condición. ¿Dónde radica la condición? ¿Cuál sería la condición que debo implementar para poder hacer un determinado cálculo? Sobre el costo de los alimentos. Ok. La pregunta iría sobre el costo de los alimentos. Entonces la pregunta iría sobre la celda. Ok. Entonces sería con I5. Ok, I5, ¿qué pasa? I5 por el 10%. Por el 10%. Vamos a ver por qué. Okay. Se otorga descuento sobre el costo alimenticio de los clientes cuyo costo del alimenticio. Ok, súper. Entonces mayor. Ajá, ok. I5 mayor que 34.000. Ok, perfecto. Ya ahí definí la condición. Listo. La condición es esa, que el costo de alimentación sea mayor a 34.000. Y si el costo de alimentación es mayor a 34.000, ¿cuál es el cálculo que yo voy a hacer? Se le aplicará 34.000 por 10%. Bueno, no serían los 34.000, sería el valor de la alimentación, que sería la celda, y Okay. por un 10%. Y si no, ¿qué pasa? O sea, si no supera los 34.000 pesos, ¿qué descuento lleva? El mismo G5. Exacto, no lleva ningún descuento. Entonces podríamos decir, si estamos en la columna de descuento, pues puedo decir que el descuento sería vacío o sería un 0. No habría descuento. Miren, lo llevo y ahí está. Como pasa a los 34.000, ok, pasa a los 34.000 y genera un descuento del 10% que es de 6.000 pesos. Voy a cambiar esto aquí. Vamos a ponerlo a 2. Automáticamente no supera los 34.000, no hay descuento. Ok. 3, tampoco hay descuento. Cuando es 4 días, ahí sí hay descuento y ya genera un descuento del 10% sobre el costo de alimentación. O sea, ¿sí ven cómo se realiza el ejercicio? ¿Comprendido? Señor, de práctica. Sí, señor. Sí, es entender lo que debemos hacer. Vamos a pasar al ejercicio 2. Este ejercicio
es bastante parecida a lo que estamos haciendo. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos unas notas determinadas y una definitiva. Y aquí lo estaba haciendo. Vamos a cerrar. Ya. Tenemos un resultado y aquí el resultado nos depende de lo que tenemos aquí. De unas opciones. Nos dice, si la definitiva es menor a 6, aparecerá insuficiente. Si la definitiva está entre 6 y 6.9, aparecerá aprobado. Y si está entre 7 y 10, aparecerá notable. Entonces aquí volvemos a lo que estábamos haciendo ahorita. Mezclar las funciones sí. Entonces, ¿cómo empezaríamos eso? ¿Quién me dice? Igual sí, Igual sí. sobre paréntesis. Se coge la nota definitiva. Ok. Esa es la pregunta que debemos hacer. Listo. O sea, si es 4. Si es menor Ok. de 6, Menor a 6, listo. Si es menor a 6, listo, ya definimos la condición. Si es menor a 6, ¿qué debe decir? se escribe insuficiente entre comillas. Ok, insuficiente, listo. Cierro la comilla, separo con un punto y coma, y ahora vamos a la variante, que es el sí anidado, porque aquí tenemos 3 preguntas de un sí, sí y sí. Entonces, volvemos a preguntar nuevamente. Sí, ahora tenemos que mirar, sí que. Ahora vamos a mirar la segunda opción. Nos dice, si la definitiva está entre 6 y 6.9, ¿qué opción debo utilizar ahí? Sí o. Bueno, sería un sí y. Un sí y, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un doble parámetro. Tenemos que preguntar por 6 y por 6.9, un parámetro inicial y un parámetro final. Cuando yo veo 2 parámetros para preguntar, automáticamente sé que viene la función sí y o sí o. Yo utilizo sí y porque aquí me dice y. Aquí entre los 2 parámetros hay una letra i. O sea, me está definiendo el tipo de función que voy a usar. Entonces yo sencillamente pregunto, si esa definitiva es, arranca en 6, o sea, mayor o igual a 6, punto y coma, y esa misma definitiva es menor o igual a 6.9. Ya definí los 2 parámetros. Listo. ¿Qué me debe decir si se cumple esa opción? Debe Aprobado. decir aprobado, aprobado, entre comillas, y punto y coma. E inicio la nueva función. Sería un sí, pero ¿qué tipo de sí va? Normal. Lo de sí. Revisen la tercera. Aquí tengo otra vez 2 parámetros. Sí. Ok, otra función, sí y nuevamente. Entonces vuelvo y pregunto. Si está entre 7, mayor o igual a 7. Mayor o igual a 7. O Y la misma celda E4, que si es menor o igual a 10. Cierro el paréntesis de la condición, separo con el punto y coma y meto el mensaje que me dice irá notable. Cierro la comilla y cierro los paréntesis que están abiertos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Paréntesis abiertos, cierro 3. Allí está la función. ¿De acuerdo? Después simplemente desplegarla hacia abajo. El de la beca ganada, vamos a hacerlo también. Es lo mismo, miren. Dice, función sí. Si la beca se da en inglés y la nota es inferior a 7. Listo, ¿cómo hago eso? la definitiva otra vez. Si es 4, 4. Menor que 7. listo, menor a 7. Ok, definir la condición. Si eso es así, dirá beca de inglés. Listo. Voy a la segunda opción. Reviso. Si la nota es igual o mayor a 7 y menor a 8. Listo. Entonces, encuentro que hay 2 parámetros que utilizo. Una función sí y de una vez. Y pregunto, ¿es igual o mayor a 7? Entonces, mayor o igual a 7. Simplemente sigo lo que dice allí. Y otra vez, E4 menor a 8. Y eso es así, cierro el paréntesis y entonces ¿qué coloco? Coloco el mensaje que diga informática, beca, informática.
Y vuelvo y pregunto por la otra función. Encuentro que hay dos parámetros nuevamente y utilizo otra vez la función si y. Y si la de química me dice si la nota, o sea, si la definitiva es mayor o igual a 8 y la otra parte, el otro parámetro es que sea menor a 9. Entonces lo coloco. Ok. ¿Y qué debe ir? Beca de química. Entonces, beca de química. Y la última función me dice, será de física si es igual o superior a 9. Bueno, ¿cómo hago esa? Otra vez, E4. Sí, vuelvo y Sí. pregunto. Si es 4. E4 mayor o igual a 9. Ok, mayor o igual a 9. Separo un punto y Comilla. coma y me dice beca de física. Listo, eso es todo. Y cierro los paréntesis que están abiertos. Hay 1, 2, 3, 4 paréntesis abiertos, cierro 4. Y ahí está. Está montada la función. O sea, cada vez que se vaya a meter un sí, se cierra paréntesis. Claro. O sea, y miren que esta función ya es un poquito mucho más larga. Y miren que la hemos construido de una manera bastante fácil. ¿Sí o no? O sea, simplemente es entender lo que estamos haciendo e ir haciéndola paso a paso. Eso es todo. No es más. Y así como puse una función con 4 opciones, puedo desarrollar una función con 15, 14, 17 opciones. Simplemente es hacerlo paso a paso. Y se vuelve una fórmula bastante compleja, pero bastante elemental de hacerlo. Ahí es donde quería que llegaran, que podemos hacer infinidades de cosas con Excel. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 3. El ejercicio 3 lo voy a explicar y el ejercicio 3 les queda de tarea. Y el ejercicio 4 también les queda de tarea. Eso va a ser evaluable. Voy a explicar el ejercicio 3. ¿Qué tienen que hacer aquí? Aquí hay unos datos que son valor del tiquete, valor del día del hotel, valor del alquiler del día del vehículo y un valor del impuesto. ¿Qué tienen que calcular? Primero el número de días. El número de días les explico. Se calcula simplemente restando la fecha de regreso menos la fecha de partida. O sea, simplemente B7 menos A7 y ya, nos da un valor numérico. Ahora, el valor del hotel, ¿cómo lo calculan? Aquí el valor del hotel se calcula de la siguiente forma. Aquí nos dirá, si el número de días del hotel, o sea, el número de días, que está aquí, el número de días es igual o menor a 10, el valor del hotel tendrá un descuento del 5%. Y si es mayor a 10, tendrá un descuento del 8%. O sea, ¿cuál es el valor que me deben colocar aquí? El valor total de la estadía de la persona en el hotel con su respectivo descuento, ya sea del 5 o sea del 8. ¿Cómo lo van a sacar? Miren que aquí tienen un valor del día del hotel, aquí tienen un valor del número de días de estancia y que dependiendo del número de días de estancia deben aplicar o ya sea un descuento del 5% o un descuento del 8%. O sea, eso es lo que me deben dar aquí, ese valor. El alquiler del vehículo es algo sencillo. Es simplemente el número de días por el valor del alquiler del vehículo. O sea, el número de días por el valor del alquiler del vehículo. Aquí también estamos mezclando lo que es la fijación de celdas con F4. Creo que se acuerdan, ¿no? También me van a calcular el impuesto del vehículo. El impuesto del vehículo dice que si el valor del alquiler es mayor o igual a 500.000, el impuesto será, si el alquiler es mayor de 500.000, el impuesto será el cálculo del 16% por ese valor. Y si no, pues obviamente no tendrá impuesto. Ese 560 que tiene ahí, eso que fue, ya está hecho. Sí, está hecho, el primero está hecho. El total del viaje, ¿qué quiere decir? El total del viaje es una sumatoria, sumar el valor del hotel, alquiler de vehículo, impuestos del vehículo y el valor de tiquete. Van a calcular también el total, el promedio y el máximo valor. Y el campo que dice premio adicional depende del tip del cliente. ¿Cómo así? Si el cliente es tipo 3, debe decir 5 días adicionales. Si es tipo 1, 8 días adicionales. Y si es tipo 2, 2 días adicionales. ¿Está claro el ejercicio? ¿De qué es lo que deben hacer? A ver, ¿sí o no? O sea, yo entendí ahora, pero no sé cuándo lo intente hacer. Ah, bueno, sí, ya eso es otra cosa, correcto, pero lo importante es que entiendan lo que hay que hacer. O sea, que hay que usar básicamente el condicional sí también.
Sí, hay que usar o sea, todas las variables de condicionales que hemos visto las vamos a usar aquí en este ejercicio. Todas las posibles variables. Y el ejercicio 4, ¿qué van a hacer en el ejercicio 4? Ah, ya se los voy a pasar también. Se los voy a pasar al grupo de WhatsApp ahora. ¿Qué van a calcular aquí? Aquí van a calcular el bono y la comisión. ¿Y dependiendo de qué? Dependiendo de esta tabla que está aquí, del bono y de esta tabla de la comisión. O sea, el bono si está entre 100.000 y menor a 150.000, el bono será del 3%. Si está entre 150 y menor a 200, será un bono del 4%. Si está entre 200 y menor a 250, será del 5%. Y si las ventas son mayores de 250.000, el bono será del 7%. Entonces, también les voy a pasar este ejercicio para que lo realicen. Ya se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que también lo realicen. Un segundo. Profe, son dos archivos. Sería el que hizo anterior, porque solamente nos ha enviado el que estaba limpio para explicarnos la dinámica. Sí, Faltaría. ya lo estoy enviando en este momento. Listo, ya se los pasé. Bueno, ¿ha quedado todo entendido lo que deben hacer? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Sí, Entonces señor. quise hacer una explicación de lo que una explicación sencilla de lo que son las tablas dinámicas el día de hoy, que ya todo el mundo entendió cómo se hace una tabla dinámica. Entonces, y este par de ejercicios que les estoy dejando para que repractiquemos nuevamente todas las posibles funciones que hemos visto, el sí anidado, el sí sencillo, la función sí, la función sí o, el sí combinado, o sea, todo lo que hemos visto. Vamos a hacer esos dos ejercicios y entonces en las próximas clases a qué nos vamos a dedicar. Las próximas clases que nos quedan hasta el final de la competencia nos vamos a dedicar a lo que se llama analítica de datos. O sea, ya voy en la próxima clase, vamos a implementar esto, pero por ejemplo ya con una base de datos un poco robusta. Ya no les voy a entregar una tablita de 20 registros, les voy a dar una base de datos de 3.000, 4.000 registros y les voy a decir, bueno, vamos a armar una tabla dinámica con estos datos y me van a analizar este dato contra este dato y me van a aplicar, me deben buscar la manera de aplicar la función sí o la función sí anidada o la función sí y, en fin, todo lo que me deben aplicar. Es más, vamos a basar esa práctica que vamos a hacer, lo vamos a basar, no sé, les voy a comentar algo. O sea, estos cursos de Excel me los están dando precisamente a mí porque yo les modifiqué el contenido a los cursos de Excel. ¿Por qué les modifiqué el contenido a los cursos de Excel? Porque X día, hace varios meses atrás, mandaron a un grupo, se los voy a comentar, mandaron a un grupo del SENA, porque pidieron unos estudiantes, unos aprendices del SENA, dieron como 8 aprendices del SENA para un cargo allá en Puerto, van a llamar como 8 aprendices para trabajar. Y resulta y pasa que los llamaron les pusieron un examen de este tipo de análisis de datos, y la sorpresa fue que ninguno supo hacer absolutamente nada. Entonces se podrán imaginar, entonces los del puerto llamaron a las directivas del SENA, que qué pasaba con los aprendices, que no la estaban explicando el CEL, que no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces le dieron la oportunidad al SENA nuevamente y me encomendaron a mí esa misión de que yo alistara a todo el personal que tenía que ir en Excel o todos los cursos de Excel a nivel intermedio, que los maneje yo, y pues les dé la instrucción en analítica de datos, que es lo que vamos a hacer en lo que nos queda de este curso de Excel. O sea, para que ustedes ya tengan la capacidad de enfrentarse a una base de datos, analizar datos, extraer información de ese análisis y entregar resultados posibles. O sea, no, a ustedes, como les repito, ustedes no los van a llamar para sumar, restar, multiplicar y dividir, porque eso lo hace cualquier niño. A ustedes los van a llamar es para esto, para realizar análisis de datos, inferir información y trabajar con información y en base a esa información trabajar o sacar otra información referente. Para eso es que ustedes los van a llamar realmente, si los van a llamar de pronto, digamos algo, de pronto en una bodega o para manejar inventario o para manejar de pronto
algo que tenga que ver con Excel. Ustedes los van a llamar es para eso. Ustedes no los van a llamar para que el señor venga aquí y hágame esta sumita y hágame esta resta. Olvídense de eso. Ustedes no los van a llamar para eso. Les digo exactamente para dónde van. Ya les he dado prácticamente toda la base de la formación. Entonces ahora vamos a comenzar a mirar todo eso que hemos visto, lo vamos a empezar a llevar a la práctica. Inclusive, yo me entrevisté a algunos de los muchachos que fueron a presentar el examen, porque yo les dije, oigan, vean acá y ustedes, ¿qué les pasó? Porque a mí me los dieron a todos para que yo los reentrenara, y ellos para presentar nuevamente el examen. Afortunadamente lo reentrené y del examen lo pasaron unos 6 personas. Entonces llamaron a 6 aprendices. Entonces yo les pregunté, y ven acá, si ustedes, aquí hay algunas funciones muy sencillas que ustedes vieron, ¿y por qué se asustaron? Ay, profesor, ¿por qué que nos entregaron una base de datos de 5.000 registros y nosotros no sabíamos qué hacer? Oye, eso no es una respuesta válida. O sea, si ustedes saben hacer una función, la función funciona tanto para 10 registros, como para 3 registros, como para 50.000 y 2 millones de registros. La función es igual. Lo único que tienen que hacer es replicarla a todas las celdas. Pero la función es la misma. Eso no interesa que hayan 2 millones o 10 millones de registros. La función es una sola. Y simplemente es hacerla y replicarla a los 2 millones de celdas. Listo. Y ya, eso es todo. No tienen por qué asustarse tampoco cuando vean una base de datos inmensa con una cantidad de datos, o que les pongan una base de datos con 25 columnas. Tampoco tienen por qué asustarse cuando vean esas cosas. Entonces vean que los estoy preparando para lo que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos y muchachas, entonces... Profe, una pregunta. Sí, díganme. ¿Cuánto dura esta competencia? En esta competencia estamos hasta el 4 de julio, creo, si no estoy mal. Okay. O sea, estamos a mitad, que es 16 de junio, y ya hemos visto prácticamente, vimos en 2 clases, vimos la parte básica, y en el resto de las clases pues hemos visto la parte funcional de Excel. Ahora vamos a poner en práctica todos los conocimientos. Es más, voy a trabajar con ustedes los exámenes de 3 entidades que colocaron. Tengo el examen que le colocaron de ProCaps a los aprendices. Tengo el examen que les colocaron, o sea, el examen y la entrevista que les hicieron a los de Puerto. Y vamos a trabajar con eso para que estén bien preparados. ¿Usted dice los de Puerto Puerto Marítimo? Sí, de los de Puerto Marítimo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar lista. Esto es la compras 2. Esto es compras 1, ¿cierto? Bien, ok. Permítame un segundo y saco el listado de acá de compras 1. Un segundito. Listo. Álvaro Zimmerman. Profe, el compañero Álvaro, el papá se le complicó en la Profesor, salud, entonces él le dejó un mensaje. Ah, bueno, ok, listo. El compañero Álvaro, el papá se le agravó de salud y está acompañándolo. Vamos a poder presentar por eso. Entendible, no hay problema. Ángela Domínguez. Presente, profe. Okay. Astrid Albeláez. Presente, profe. Valeria Botello. Creo que Valeria me ha dicho que se había retirado, ¿cierto? No la he visto. Sí, señor. Ok. Señor. Ok. Vamos a colocarla aquí una vez. Chelsea Bovea. Presente, profe. Dayanis Rojas, perdón. Dayanis Rojas. No La está. Ya entró, pero como que la sacó el sistema. Ok. Exacto. Eliana Arias. Eliana Por Arias. acá, profe. Bien. Francisco Barraza. Presente, profesor. Glenis Vadillo. Presente. Johanna Manzano. Presente, profe. Lady Villarreal. Presente. Mardonio, ahí está. Reni Valderrama. Ya no está, profe. Tampoco Retirada, está. ¿Cómo se llama? Reni Valderrama. Ah, no. Ya dio de baja. Ricardo Rodríguez. Presente, profesor. Silvana Silvera. Presente, profe. Valentina Ariza. Presente, profe. Valerie Ortega.
Valeria Ortega no está. Ya Silena entró Rada. Dayani, profe. Ok. Presente, Silena profesor. Rada. Giovanni Presente. Mendoza. Giovanni Mendoza. Presente, profe. Keila Torres. Keila Torres. Presente. Nuris Martínez. Presente, profe. Wilbran Ortega. Retirado. Ok, está retirado también, listo. Y Bernardo Benítez. Bernardo Benítez no está. Ok, bueno, listo muchachos, entonces ya podemos irnos. Yo más tarde les paso la grabación al grupo de WhatsApp para que digan qué pasó. ¿Listo? Chao, Gracias. profe, que esté Ok, bien. profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces que estén bien. Hasta luego. Igual.